Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Con todos ustedes, Dios los bendiga grandemente. Hoy es 10 de agosto del año 2026. Iniciamos en esta fecha un nuevo estudio bíblico. Se trata del primer libro de los Reyes. El Señor nos los ha concedido y bajo su guianza y su unción vamos a desarrollar este libro a lo largo de estos meses. Vamos a orar para iniciar la introducción de este primer tema. Señor Padre Todopoderoso, hoy nos disponemos a estar en tu presencia, a estudiar tus sagradas escrituras, Señor, las cuales en verdad nos hacen sabios, inteligentes, nos dan revelación de cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Señor, gracias por todo lo que podemos aprender en tu palabra, Señor. Podemos aplicarla a nuestra vida, a nuestra nación, a nuestra iglesia, a este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender todo lo que tú tienes para nosotros en estos meses que vamos a estudiar este interesante libro de Primera de Reyes. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre vamos a hacer esta introducción. Amén. Así es, hermanos. Este libro de Primera de Reyes, junto con Segunda de Reyes, que estudiaremos más adelante, y Primera y Segunda de Samuel, que ya hemos estudiado, todos estos libros nos dan una cobertura completa de toda la historia de los reyes que gobernaron Israel y Judá. Y digo Judá, hermanos, porque en el capítulo 12 de este libro vamos a estudiar la división de este reino de Israel que ocurrió en tiempos de Roboam, hijo de Salomón. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 22 al 25. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, un profeta de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo. Palabra para todos era. Diciendo, versículo 24, así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa. Se habían suscitado muchos desaciertos y desacuerdos provocados por Roboam, y ya también en las postrimerías del reinado de Salomón había mucha injusticia, mucho descontento, ¿no? Entonces Dios manda esta palabra: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Amén. Y oyeron la palabra de Dios y se fueron. O sea, no contendieron conforme a la palabra de Jehová. Estamos leyendo que fue Jehová, nuestro Dios, quien permitió la división de su pueblo, que se produjese en la existencia ahora de dos reinos: Israel al norte, Judá al sur. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Fue el resultado de la idolatría de ambos pueblos, no solamente Judá, no solamente Israel, los dos, ambos pueblos. Pero también es pertinente señalar ahora, hermanos, que Dios, nuestro Dios, hizo que de Judá quedase un remanente fiel al pacto que Jehová hizo con David, que más adelante vamos a ver algunos versículos para recordarlo. Este remanente que pudo guardar a lo largo de los años, de todos los años de los reyes, 4 siglos, las promesas y mandatos divinos que se iban a aterrizar, que se iban a cumplir maravillosamente con la venida del Redentor bendito, nuestro amado Señor Jesucristo, como está puesto en Segunda de Samuel,
23, 1, 4, y lo cual lo vamos a leer en este momento. Este pasaje de esta venida, de este rey que sí daría la talla, cumplidor de ese pacto que tuvo Dios en su corazón perfecto y que se lo dio a David, dice esto. Las últimas palabras de David como rey, ¿no? Terrenal, por supuesto. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Así es, él fue escogido por Dios. El ungido del Dios de Jacob, así fue. El dulce cantor de Israel, así fue, hermanos, por la unción que Dios ponía en él. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, está diciendo David. Y su palabra ha estado en mi lengua. No hablaba palabra que Dios no le pusiera. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? El remanente guardó esto. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, porque todos los reyes, ya vamos a estudiar, no daban la talla. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Yo me alegro, hermanos, que hace unas semanas en la acción de gracias por el Perú que convocó la Iglesia Evangélica de nuestro país, se haya leído este pasaje, muy conmovedor, muy precioso. Dios ha tenido propósito de poner en el pastor, compartir este pasaje, que gobierne, el gobernante, el rey justo, que gobierne en el temor de Dios. Será, dice, su gobierno será como la luz de la mañana, totalmente claro, limpio, transparente, sin ocultar nada, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. O sea, hace énfasis en esa limpieza, en esa claridad, en esa transparencia. También dice como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, esa lluvia de Dios, esa lluvia temprana, la que moja la tierra y hace germinar la semilla, tan necesaria. Y luego la lluvia tardía, la que también es necesaria para que esa hierba, esos tallos se vuelvan fructíferos y aparezcan los frutos. Son lluvias que se necesitan, no las lluvias que vienen ahora, que son fruto de una naturaleza descontrolada, depredada, y que por eso el ciclo biológico se interrumpe. Ese es otro tema, pero es una naturaleza que necesita redención. El gobierno de este rey justo era así, como esas lluvias precisas, perfectas, sanas, necesarias, y las mañanas igual, ¿no? Así es, hermanos, este Redentor bendito es el que es esa parte de ese remanente que guardó eso hasta la venida del cumplimiento de este Rey justo. Aleluya. Bien, ahora vamos a continuar, antes de pasar al punto 2, que es el del autor, ¿no? Vamos a leer algunos pasajes del pacto, porque este remanente tiene un aprecio, fue un remanente que se mantuvo fiel, a pesar de todo lo que vamos a estudiar, ¿no? Vamos a leer entonces pasajes que están bien claros sobre el pacto en el Salmo 89. Vamos a leer los versículos 3, 4, 34 y 36, porque nos va a servir para atesorar el propósito de este estudio de Primera de Reyes. Dice el Salmo 89, versículos 3 y 4, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. Ese es el pacto que celebraron ellos dos ahí en 2 de Samuel 7, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Por eso ese remanente guardó esas palabras. No olvidaré mi pacto, también dice en el versículo 34 de este mismo Salmo 89. Dios es fiel, hermanos.
No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No mentiré a David. Su descendencia será para siempre. Esa dinastía davídica sería para siempre. No faltaría rey, aleluya, en Israel, si no es solamente por la descendencia de David, y fue así, hermanos. Cuando en un momento, como he mencionado, vamos a pasar al punto 4, que es el propósito de este estudio, lo hemos leído ya, cómo es el reinado de ese rey justo que tendría Israel para siempre, el que estaría en el trono de David para siempre, ¿no? Hermanos, todo este pacto que Dios, nuestro Señor, hizo con David descansa y tiene su condición que se nota, que es la fidelidad de Dios, y se espera también la fidelidad de David, que solo se dio con la venida del renuevo justo, del Redentor divino, del Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo, el Rey justo, ¿no? Amén. Vamos ahora sí a pasar al segundo punto, que es el autor. Primera y Segunda de Reyes fueron al principio un solo tomo en el Antiguo Testamento, que está en hebreo, ¿no? Y donde no se nombra un nombre específico para el autor. Pero se nota que el autor es un historiador, y un historiador profético, agregando esa virtud, ¿no?, de la profecía, un hijo de Dios, un varón de Dios profético muy inspirado, ¿no?, que interpretaba y pesaba este historiador, ¿no?, el reinado de todos los reyes de Israel y de Judá a la luz del pacto de Dios, de ese pacto davídico que Dios había hecho con David, con el pueblo, con su descendencia. Todos los reyes pasaban ante la pluma, digamos, de ese historiador profético, pasaban siendo sopesados, medidos, con los estándares de ese pacto perfecto, ¿no? Ahora, este historiador, ¿no?, también consultó fuentes. Por ejemplo, cuando él quiso hablar de los hechos de Salomón, narrarlos, ¿no?, consultó las crónicas, los libros, las fuentes que eran escritas por profetas también de Dios, varones de Dios como Gad, Natán y otros más, ¿no? Y por ejemplo, hablando de Salomón, este historiador, este autor dice, ¿no?, los demás hechos de Salomón, y esto lo leemos, y todo lo que hizo, y su sabiduría, ¿no está escrita en el libro de los hechos de Salomón? Y cuando tiene que narrar los sucesos de la época de Jeroboam, también en el capítulo 14, 19, también el autor dice esto. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, ahí ustedes van a comprobar a este historiador muy ungido. El reino de Jeroboam fue tremendo, ¿no? Todo está escrito en los libros de los reyes de Israel. Entonces él fue un autor medido, un autor apegado al pacto, ¿no? Hay algo también que se debe de mencionar, ¿no?, en cuanto a las frases que utiliza este autor, ¿no? Por ejemplo, hermanos, en el libro de los Jueces se repite la frase, ¿se acuerdan?, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahora, en la actuación de los reyes, el autor, tanto en Primera como en Segunda de Reyes, el autor repite estas frases, que ustedes la van a recordar. Hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿no?
Así es. Ahora ya terminamos con el autor. Vamos a pasar al tercer punto, que es la fecha. El libro comienza con la muerte de David, ahí lo vamos a leer, estudiar la próxima semana, que ocurrió, algunos autores ponen 1012 o 970 antes de Cristo, y se va hasta el rey Joaquín, el último rey en Segunda de Reyes, ¿no? Que fue traído desde Babilonia y que esto ocurrió más o menos en el año 561 años. 561 antes de Cristo. Entonces tenemos un periodo de aproximadamente 400 años de los sucesos de los reyes de Israel, ¿no? De Israel y de Judá. Ahora vamos a tocar un cuarto punto, que es importante, el propósito. Hace unos momentos, cuando hemos iniciado la introducción de este estudio, mencioné la división del reino de Israel, ¿no? La razón. Y en verdad, hermanos, la razón de la división del reino fue la idolatría, ¿no? La contaminación fortísima que tuvieron estos pueblos, tanto Israel como Judá, y que trajeron esta división, la idolatría, la injusticia, tantas cosas, ¿no? Entonces, ambos pueblos, ambos reinos también, esta idolatría y estas injusticias y este olvido, ¿no? De tener en poco el pacto, la infidelidad, porque vamos a ver la actuación de los reyes. Esto trajo consigo de que ambos reinos entraran en cautiverio. Israel entró primero en el 722 a.C. por los asirios y Judá en el 586 por Babilonia. Bueno, el autor quiere mostrarnos, ¿no?, que la división y el colapso tanto de Israel como de Judá habían sido consecuencia directa, ya lo hemos visto, e inevitable de la idolatría, la injusticia de parte de los reyes y también de la nación, ya acabamos de mencionarlo. Ahora, hay un propósito que usa el autor para que lo entendamos, ¿no? El autor evalúa el éxito o el fracaso de cada rey, ya lo hemos dicho, basado en ese estándar perfecto que era el pacto, según su fidelidad o infidelidad a Dios y al pacto. Porque si un rey, hermanos, no defiende el pacto, se le considera un fracaso, aunque durante su gestión haya tenido aciertos políticos, económicos, lo que haya sido, pero si él se mantuvo fiel al pacto, es un rey que no fracasó. Pero si se mantuvo infiel al pacto, es un rey fracasado. Es un propósito que debemos buscarlo en el libro. Cuando nos hablan de lo malo y lo bueno de cada rey, ahí hay un propósito, porque debemos imitar lo bueno y darnos cuenta a dónde nos lleva lo malo. Es un propósito al escribir el libro de Reyes, el autor. Otro propósito que nos enseña la decadencia y el colapso sirvió. La decadencia y el colapso de los dos, de Israel y de Judá, sirvió para que los cautivos, es un propósito, se apartaran para siempre de la idolatría y se volvieran genuinamente a Dios después de haber vivido todo lo que vivían en los cautiverios, y siguieran y resolvieran seguir sus mandatos, tanto ellos como dejar legado para sus futuras generaciones. Y yo acá quisiera hacer notar algo que yo me he dado cuenta. En la actuación de Israel en todos estos años de creyente que yo tengo, y en los últimos años un poco más me doy cuenta, hermanos, Israel es una nación
que tiene población totalmente mundana, porque no quieren saber nada de los rabís, ni de sus Torá, ni de sus leyes, sus ritos. Son totalmente gentiles, digamos, no practican. Hay un sector muy grande que sí practica su sabbat, sus leyes, sus mandatos, sus costumbres, sus tradiciones, son muy apegados, son muy cuidadosos, tienen un estilo de vida correcto, ¿no? Pero la venda, por supuesto, que está bien puesta ahí todavía, ¿no? Pero también es notorio la cantidad de judíos mesiánicos que hay por todo Israel, y es una explosión del evangelismo, gloria a Dios, en Israel. Pero si hay algo que ustedes pueden haber notado como lo he notado yo, es que Israel no es idólatra. Y está rodeado, hermanos, como acá, como en esta época de los reyes, como en la época de Primera y Segunda de Samuel, como en la época de Josué, como en la época de jueces. Hoy en día Israel está rodeado de malos, de naciones malas, perversas, con una religión diabólica, con costumbres raras de tratar mal a la mujer, es decir, hasta idolatrías tienen ellos, sus creencias, y Israel no se contagia de eso, ni siquiera su población más profana, digamos. Eso lo he observado, ¿no? Y bueno, este era un alto que me he permitido hacer. Hablábamos de las generaciones, ¿no? Que decidieron los cautivos en verdad volverse a Jehová con todo su corazón para ser un ejemplo a las futuras generaciones. Y cuando nosotros, en nuestra vida devocional, ¿no? Nuestra relación con el Señor, leemos los libros de Primera, Segunda de Reyes, leemos los errores, los desaciertos, también los éxitos, las devociones de los reyes. ¿Acaso no hacemos un alto y resolvemos también dentro de nuestro corazón, ¿no? No caer también en esas faltas? Hacemos esas resoluciones. No caer en esas idolatrías que cayeron algunos reyes, esos cultos a Baal, a todas esas cosas. ¿Acaso no estamos rodeados también de esas cosas, de esas costumbres? Entonces, cuando leemos estas cosas, nosotros debemos, no, Señor, como los cautivos, voy a hacer esta resolución en mi corazón, que yo y mi casa no vamos a servir a otros dioses. Y así queremos dejar legado a nuestras generaciones, ¿no? Y se cumple entonces el propósito de este libro precioso, de estos dos libros. Ahora, hermanos, vamos a pasar a un último punto de esta introducción, que es los temas que se estudiarán. El tema empieza con la muerte de David, pero también sus últimos días, ¿no? David ya debilitadísimo, ¿no? Tenía una tsunamita, Abisai, que lo guardaba, lo cuidaba, lo calentaba, lo protegía, lo asistía, ¿no? Estaba Salomón, estaba Betsabé, pero recordemos que David tuvo muchos hijos, y aún en su debilidad y en su cama, en su lecho de muerte, tuvo que sofocar y soportar la usurpación al trono que quiso hacer Adonías. Lo vamos a estudiar. Y entonces David proclamó a Salomón como su sucesor, ¿no? Entonces ahí vamos a estudiar las circunstancias por las cuales pues Salomón asumió el reino siendo tan joven, ¿no? Entonces él, como no le queda otra cosa que postrarse delante de Dios y pedir sabiduría, ¿no? Para que su gobierno pues sea llevadero, que él pueda enfrentar a un gobierno que estaba ya enfrentando bastantes inconvenientes, por decirlo menos, ¿no? Entonces, y en efecto, Dios le dio sabiduría e inteligencia y mucha riqueza. Lo vamos a ver, ¿no? Y su gobierno fue un gobierno de gran apogeo para Israel, muy notorio, ¿no? Y hubo paz,
poder de él se notaba, su autoridad, su prosperidad, su fama. Venían desde la reina de Sabá, vino a visitarlo, escuchando sus dichos, ¿no? Su sabiduría. Muchos venían a pedir sabiduría, justicia a Salomón. Vamos a estudiar todo eso, ¿no? También se construyó en su época, estamos hablando de los capítulos del 1 al 11, ¿no? Se construyó el templo, una obra preciosísima, y que todo fue hecho de acuerdo al diseño que David le pidió a Dios, y Dios se lo dio, ¿no? No fue así invento de Salomón, no. Todo fue como el tabernáculo, fue una idea divina, ¿no? También vamos a estudiar, porque la Biblia no deja de mencionar, así como hemos estudiado todos los errores y caídas de Saúl y de David, también de Moisés, de todos los siervos de Dios. También vamos a estudiar los años de autocomplacencia, la vanidad de Salomón, su poligamia vergonzosa, su idolatría con las mujeres que le incitaron a adorar a otros dioses. Hermanos, cuánto dolor de tener que saber lo que practicó Salomón, y todas estas cosas que erosionaron los fundamentos de Israel y que trajo la posterior división con Roboam. Ya lo dijimos, el reino del norte Israel, el reino del sur Judá. También están dentro de estos primeros 11 capítulos la historia con sus luchas de Roboam con Jeroboam, justo en la división, ¿no? De allí ya vienen los capítulos del 12 al 22, que es el final del libro, ¿no? Vamos a estudiar a la sucesión de diferentes reyes, haciendo lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo, todos estos reyes, ¿no? Especialmente vamos a ver los hechos de Jeroboam en el norte, que Jeroboam originó una confusión religiosa tremenda, espantosa, ¿no? También vamos a ver el reinado de Acab y Jezabel, con tanto daño que causó a hombres. Por ejemplo, Nabot, le quitaron su viña. Vamos a estudiar varios pasajes muy, muy interesantes y de mucho propósito para nuestras vidas. Vamos a ver sucesiones de reyes que sí hicieron cosas buenas también. También vamos a ver el gran ministerio de Elías, el profeta de Dios. Él había una sequía, oró y vino la lluvia para que germine, para que el pueblo no perezca. Después, al principio de su ministerio, fue enviado a Sarepta, una viuda, y él alimentó milagrosamente, hizo que el aceite no escaseara. Y lo mismo resucitó a su hijo, ¿no? Cuando tuvo su confrontación con los profetas de Baal, que eran de Jezabel, preparó su holocausto y oró a Jehová, y el fuego cayó sobre el holocausto de él, que consumió, para demostrar que el Dios de Israel es el Dios verdadero. No pasó nada con los profetas de Baal, que se pasaron todo el día invocando a su Dios. Y así, hermanos, este hombre de Dios, un gran profeta, ¿no? Él también profetizó la caída de Acab y, por supuesto, la muerte de Jezabel. Todo eso lo vamos a ver, estos dos personajes. Ella, una cananea de origen fenicio, cómo pudo Acab involucrarse con una mujer así. Todo eso lo vamos a ver. Hay propósito en estudiar estos libros, hermanos, ¿no? Estos que gobernaron a Israel, al reino del norte, con tanta maldad, con tanta injusticia e iniquidad. Tenemos mucho por estudiar, por atesorar en la preciosa palabra del Señor, hermanos, para seguir resolviendo en nuestros corazones, no volver atrás y seguir en pos de nuestro Señor. Amén y amén, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos juntos al próximo lunes. Bendiciones para ustedes. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra.
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos,